Si tus suculentas se están deteriorando o van tomando un aspecto así como feo y a ti no te gustan, hoy te traigo la solución para remediarlo. En ocasiones a veces tenemos una cantidad de suculentas y en la mayoría de los casos al regarlas empiezan a tener problemas de pudrición, cochinilla en la parte de sus rosetas, otras se van alargando, así como esta, y en la mayoría de los casos se nos llenan de ese piojito verde que es como pegajoso y no sabemos cómo remediarlo. Hoy les traigo un truco que podemos aplicar con varias suculentas para que estas gocen de una mejor calidad de vida. Bueno, para esto vamos a necesitar un recipiente redondo, cuadrado, el que tengan en casa. ¿Para qué? Para empezar a darle, digamos, más espacio a este tipo de plantas. También las podemos mezclar de la manera. Como este recipiente no tiene agujeros, vamos a hacer, digamos, como una especie de base para que estas plantas no tengan problemas de pudrición. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le vamos a colocar un poquito de gravilla, piedritas, vermiculita, lo que ustedes tengan en casa, no pasa nada. También le vamos a colocar un poquito de carbón, como la primera base, de esta manera, y listo. ¿Qué vamos a tener en cuenta con estas suculentas? Como ya las hemos tenido por mucho tiempo en estas macetas pequeñitas, ya no le podemos colocar abono y a veces por más abono líquido que le pongamos, estas no mejoran. Entonces vamos a listar un sustrato universal y a este le vamos a poner compost o humus de lombriz, el que tengas en casa. En el mercado consigues un sustrato universal en cualquier parte del mundo, que también lo venden en los viveros y ya viene listo. ¿Qué toca hacer con ese sustrato? Ponerle nutrientes para que nuestras suculentas gocen de una mejor vida. Acá les voy a colocar el sustrato que yo tengo. Yo les pongo compost. Para los que me siguen, el compost es de cáscaras de frutas, de verduras y todo lo que va teniendo, digamos, palito descompuesto, todas las hojas que vamos recogiendo del jardín y listo. También yo le pongo un poquito más de arena gruesa, digamos arena de construcción con las piedritas y todo lo que traen la arena de construcción. Bueno, a este también le podemos colocar, digamos, manto de hojas un poquito bien trituradas, o si no, simplemente lo dejamos así con el compost y listo. Bueno, acá ya vamos rellenando nuestra maceta de esta manera. ¿Qué vamos a hacer acá? Resulta que como tengo una cantidad de suculentas, por ejemplo esta, que al regarla, aquí pueden apreciar sus hojas, estas empiezan a tener como una cochinilla que las va invadiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que las regamos se les empieza a acumular la humedad, ya que no tienen un espacio de donde airearse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a sacar de la maceta. Digamos, si ellas tienen el sustrato malo, lo vamos a sacar y lo vamos a desechar. Otra cosa que les voy a compartir es que si vamos a trasplantar este tipo de plantas, ustedes empiezan a mirarle por la parte de abajo, que eso es lo que yo le hago y les comparto el día de hoy. Y cada vez que ustedes les van sacando las hojitas o todo está haciéndole como una especie de poda o de limpieza, aparece esta cochinilla algodonosa blanca. ¿Por qué? Por la humedad. Vamos a tener a la mano nuestro fungicida. ¿Cuál fungicida? El que ustedes consigan en Dollar City, en los viveros. Yo utilizo este, es uno verde, y le vamos a empezar a colocar en la parte de abajo de las hojas. Como este sustrato está totalmente seco, esto que ustedes ven así como húmedo es el compost que yo le pongo, pero lo vamos a dejar unos días sin regar. Vamos a abrirle como una especie de caminito por acá y que nos quede al borde del recipiente. ¿Por qué les digo esto? Para que estas rosetas empiecen a crecer hacia la parte de afuera. Y si no, no hacemos nada, porque si no las empezamos a dejar dentro del recipiente y esto hace que la humedad se acumule otra vez y esto no nos sirve de nada si las trasplantamos a otro recipiente. Bueno, acá, digamos, si la roseta empieza a crecer hacia afuera, es una gran ventaja para este tipo de planta. Bueno, ahí vamos a combinar. Esta otra la voy a girar, vamos a colocarle este sedum que también ya está en esta maceta que no tiene mucho espacio. Este está súper mojado, vamos a sacarle un poquito el sustrato y las partes feas que tenga, digamos, si ya está en raíces podridas o está muy encharcado, le vamos a quitar un poquito, esto de acá y listo. Bueno, este que tenemos acá, le vamos a colocar también un poquito de fungicida y lo vamos a colocar así, de esta manera, cosa que él nos vaya descolgando y nos vaya dejando espacio entre planta y planta. ¿Por qué les digo esto? Para evitar, digamos, la humedad, porque la cochinilla algodonosa blanca, para las personas que me siguen, esta se da por humedad y la mayoría de las personas que me han escrito es que ¿qué hago con la cochinilla algodonosa blanca? Si dejan de regar un poquito, esta cochinilla desaparece. Ahora, si ustedes tienen las plantas, las han regado, digamos, por una semana, 2 semanas, demasiado seguido, y empiezan a aparecer estos molestos mosquitos que se empiezan a posar en el sustrato, simplemente dejen de regar y listo.
Ahora, si ustedes dicen, no, esta planta yo la tengo acostumbrada a que la riego todos los días, suspendan un poquito el sustrato y a veces hay que dejar que el sustrato se seque por completo. ¿Por qué? Porque como estas plantas van guardando agua en sus hojas, le vamos a dar un espacio para que gasten la reserva que tienen en las hojas y esto hace que ellas progresen de una manera mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando se nos llena todo el sustrato de este tipo de cochinilla, se nos pasan a las otras plantas y a veces se nos hace imposible empezar a controlar. Aquí vamos a empezar a colocar estas orejitas de panda, es la Kalanchoe tomentosa, la vamos a colocar de esta manera. Les voy a colocar como una especie de senderito, guardando las distancias entre la una y la otra. A todo este sustrato le voy a colocar un poquito porque ya esta planta lleva varios meses acá. Y en la mayoría de los casos a esta le da mucho la cochinilla porque estaba regando un poquito más ya que no tenía espacio en la maceta. Bueno, acá vamos a colocarlas de esta manera, guardando una distancia. ¿Para qué? Para que estas no se empiecen a juntar entre la una y la otra y le vamos a dar aireación también, ya que esto también le sirve muchísimo a nuestras plantas cuando las tenemos en esta parte. Bueno, otra cosa que les quería compartir es que las personas que empiezan a cultivar este tipo de plantas a veces les aparecen como unos 100 patas pequeñitos, por acá hay algunos, y esto también se da por la humedad. Para las personas que a veces me han preguntado que, digamos, cuando las colocamos bastante juntas, que si hay algún problema. Resulta y pasa que si no tienen buena aireación, estas empiezan a tener problemas de cochinilla algodonosa blanca y a veces se nos hace un poquito más difícil empezar a controlar eso. Acá, por ejemplo, vamos a colocar esta trae dos y esta normalmente va creciendo hacia la parte de abajo. Como ustedes pueden ver acá, les estoy dejando un espacio a esta roseta. Estas, como son unas plantas de crecimiento lento, entonces se demoran siempre un poco en empezar a invadir la otra parte. Este arreglo más o menos dura entre 8, 9 meses, a veces hasta el año, y las plantas se conservan de una manera muy bonita. Y lo importante de esto es empezar a controlarle, digamos, el agua. Si controlamos el riego y le damos una buena ventilación, no vamos a tener problemas con este tipo de planta. Bueno, miren, como acá ya tenemos nuestras plantas, esta por ejemplo está un poco deshidratada ya que el riego no la estaba hidratando mucho. ¿Por qué? Porque resulta que esta, en la maceta que estaba, ya de tanto regarla, ya se le había ido el sustrato, el abono, entonces ella empieza a avisar en sus hojas, a deshidratarse y en la mayoría de los casos en la parte de arriba empieza a tener problemas de cochinilla porque no tiene aire, porque la empezamos a regar mucho. Así ha quedado nuestro terrario el día de hoy. Esta vez no lo hemos dejado tan lleno de plantas. ¿Por qué? Porque la idea es que estas empiecen a crecer y a descolgar de una manera bastante natural. Sin embargo, le voy a colocar algunas piedritas en esta parte. ¿Para qué? Digamos, estas piedritas nos ayudan a proteger las hojitas de la parte de abajo cuando empezamos a regar nuestras plantas. ¿Qué sucede con eso? Cuando regamos demasiado y entonces tenemos nuestras plantas así muy bonitas, esta agua hace que estas piedras hacen que el agua no se quede ahí, sino que simplemente la recoge y se va hacia la parte de abajo. Yo les comparto que en estos terrarios donde no tenemos agujeros vamos a regar muy poquito. ¿Cada cuánto yo riego estos terrarios? Digamos, yo lo estoy regando cada mes, cada 15 días, dependiendo. Si lo tengo en interiores, lo riego cada mes. Y si lo tengo en exteriores, le voy haciendo un riego ligero cada 15 días. ¿Para qué? Para que se vayan hidratando ligeramente y el agua que tenga en reserva también la puedan gastar a tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de las veces empezamos a regar y no esperamos a que estas plantas empiecen a gastar el agua que tienen en reserva y cuando nos damos cuenta entonces van teniendo problemas de... Bueno, así ha quedado nuestro terrario el día de hoy. Más adelante les estaré tomando foto para subirla en Instagram y van viendo las etapas de crecimiento de estas hermosas.